Hola, muy buenas. A ver, vamos a seguir con la función de producción. A ver, una empresa a la hora de producir, que es uno de los objetivos importantes que puede tener la empresa, pues ella dispondrá de una serie de factores. Entonces nosotros, los factores son los medios que va a utilizar para llegar a producir. Entonces nosotros, de los muchos factores, tipos de factores que puede haber, únicamente por comodidad vamos a tener en cuenta dos tipos de factores. Uno va a ser el capital y otro va a ser el trabajo. El capital se suele asociar a la maquinaria y todo esto, y el trabajo se suele asociar al factor humano. Bien, pues combinando capital y trabajo, la empresa tendrá que decidir cómo producir, o sea, cuánto va a producir. Pero el cuánto va a producir, aparte de depender de los factores, del capital y el trabajo en este caso, tendríamos que ver también las peculiaridades que pueda tener el propio sistema de producción. O sea, cómo se van a combinar capital y trabajo. O cómo, porque dependiendo de qué tipo de producción sea, se combinarán de una manera o se combinarán de otra. Entonces nosotros distinguimos distintos tipos de función de producción. Incluso también se puede decir distintos tipos de tecnología, distintos tipos de combinar los factores a la hora de llegar a una producción. Todo eso dependerá de las características de lo que queramos producir. Vale, bien, vamos a distinguir tres tipos de tecnología o tres tipos de función de producción. Son las tres que propone el manual. ¿Hay más? Sí, sí hay más. Pero en el manual propone esos tres tipos. Entonces, una podría ser esta. Imaginaros que una empresa agrícola y ella necesita arar un campo. Y para eso tiene trabajadores, factor de trabajo, y tractores, factor capital, ¿vale? Entonces la idea es que un tractor, un trabajador. O sea, yo tengo trabajadores y tengo tractores. Entonces se supone que un trabajador va asociado a un tractor. Es lo normal, un tractor, un trabajador, ¿vale? Entonces el tractor hace de conductor. De nada me vale tener, por ejemplo, 6 conductores, o sea, 6 trabajadores y 8 tractores. Sí, puede estar ahí a disposición por si se rompe bien, pero a nosotros eso de momento no nos vale. Si yo tengo 6 trabajadores y tengo 8 tractores, pues hay 2 tractores que tengo muertos, o sea, 2 tractores que me están sobrando. O sea que lo único que voy a poder combinar son 6 trabajadores con 6 tractores. 2 tractores me sobran. Entonces, en este tipo de producciones, donde tenemos que combinar, pero tenemos que combinar en cantidades fijas. En este caso, la cantidad es un trabajador, o sea, un factor trabajo, se asocia a un factor capital, a un tractor. O sea, aquí estamos combinando uno de aquí y uno de aquí. O sea, la idea es, si yo tengo 6 trabajadores o 6 conductores, 6 trabajadores, pues trabajadores tengo que tener 6 tractores, ¿vale? Si tuviera, por ejemplo, 6 trabajadores, 6 de factor trabajo y 8 tractores y 8 factor capital, pues la producción viene determinada, pues yo como tengo que ir asociando, habrá 2 tractores que me van a sobrar. Yo podré asociar un trabajador, un tractor. Y así, como tengo 6 trabajadores, pues como máximo puedo hacer 6 asociaciones. Habrá 2 tractores que se quedarán libres, sin usar. Entonces, ¿cómo podemos definir este tipo de producción, este tipo de tecnología? Bueno, pues llegó un matemático, no sé si se llamaba Vasily, no sé si era Vasily, era Leontief. Este matemático, creo que era Leontief, era un matemático norteamericano, pero creo que era de origen ruso, por lo menos por el apellido lo parece. Y ese economista, no sé si he dicho matemático, no, era economista. Ese economista definió un tipo de función de producción que venía dada por estas características, donde hay que hacer asociaciones, donde tenemos que combinar en proporciones fijas. De hecho, el otro nombre que recibe esta tecnología se llama función de producción de Leontief, en honor al economista, o función de producción de proporciones fijas.
O sea, proporciones fijas significa que hay que ir combinando una cantidad fija de factor trabajo con una cantidad fija de factor capital. En este caso, un trabajador, un tractor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me va a definir a mí la producción? Pues ya os digo, de nada me vale tener 8 tractores si solo tengo 6 trabajadores. Pero tampoco me valdría tener 10 trabajadores y 8 tractores. Porque aquí me sobrarían 2 trabajadores. Yo puedo ir asociando, pero hay trabajadores que se quedan sin tractor. O sea que la idea es que el más pequeño de los dos es el que me va a definir la producción. Entonces, este tipo de tecnología o de función de producción, la de proporciones fijas, también llamadas de Leontief. Bueno, pues ¿cómo se define este tipo de funciones de producción o este tipo de tecnología? Bueno, pues llamándole Q a la cantidad, también le podéis poner una I, como queráis. La cantidad va a ser igual al mínimo. Fijaros que lo que decidía cómo producir eran de los dos factores que había el más pequeño. Pues yo tengo que ir asociando uno de aquí con uno de aquí. Entonces, del que sobre, pues la cantidad que sobre no me va a valer de nada. Entonces, tengo que tener en cuenta de los dos el más pequeño. Entonces sería el más pequeño del trabajo o del capital. Pero normalmente no lo vamos a poner así. Lo pondremos de esta manera. El más pequeño, o sea, el mínimo, al trabajo le llamaré, por ejemplo, X1 y al capital le llamaré X2, ¿vale? Donde X1 va a ser el trabajo y X2 va a ser el capital. O sea que si yo tengo, por ejemplo, si X1 vale 6, o sea, si tengo 6 trabajadores y X2 vale 8, pues la cantidad producida pues va a ser el mínimo de 6 y 8, que en este caso va a ser 6, ¿vale? Pues la cantidad sería 6. Bueno, en puridad, teóricamente, esto no me va a definir la cantidad. Esta función, vista así, no me da la cantidad. Lo único que me va a decir son los grupos, las asociaciones que puedo hacer. O sea, si yo tengo mínimo de 6 y 8, o sea, 6 trabajadores y 8 tractores, pues me va a decir que el mínimo de 6 y 8 es 6. O sea, se pueden hacer 6 grupos, 6 conductores y 6 tractores, ¿vale? Entonces, si supiéramos que cada par conductor, o sea, que cada trabajador con su tractor puede producir, o se puede producir, por ejemplo, 5 toneladas de patatas, por ejemplo, entonces la producción ya sí la podríamos definir, pues sería el mínimo de X1 y X2. Esto me da el número de grupos que puedo hacer, y si cada grupo que hago pues, me produce, por ejemplo, 5 toneladas, pues esto iría multiplicado por 5, ¿vale? Entonces, así es como se podría definir, así es como me daría la cantidad, ¿vale? La producción. Esto de arriba únicamente me va a dar lo que es la cantidad de grupos que puedo hacer. Sabiendo lo que produce cada grupo, pues se multiplica por lo que produce cada grupo y así obtendremos la producción. En este caso, si el X1 fuese 6 y el X2 fuese 8, pues será 5, que es lo que produce cada grupo, y el mínimo de estos dos es 6, pues 5 por 6 son 30. Pues esos 6 trabajadores y esos 8 tractores solo podrán trabajar 6, como cada uno produce 5, pues producirán 30 toneladas en total. Bueno, pues este sería un tipo de producción, un tipo de función de producción o un tipo de tecnología, dependiendo del manual, le llamarán tecnología, le llamarán función de producción. Bien, y esta responde, digamos, a la idea o a la necesidad de, necesito combinar, ¿vale? Me hacen falta combinar elementos de un factor con elementos de otro. ¿Tiene que ser siempre uno y uno? No, podemos combinar en distintas proporciones. Por ejemplo, imaginar que la empresa es una empresa que, por ejemplo, que hace fotocopias. Entonces, una persona pues, igual se puede encargar de 3 fotocopiadoras, pero no puede lidiar con 4. Ya con 4 ya iría saturado, ¿vale? Entonces, la idea es un trabajador, un trabajador lo puede asociar con 3 de capital, o sea, con 3 impresoras.
Entonces aquí la proporción cambia, ya no es 1:1, sino que es 1:3. Pero la forma de definirla es muy parecida, o sea que la producción pues va a ser el mínimo. Vale, en principio, si la proporción fuese 1:1, se pondría x1 y x2, donde x1 es el factor trabajo y x2 es el factor capital. En principio, es que esta respondería a una combinación 1:1. Pero si la combinación no es 1:1, sino que es un trabajador, tiene a su disposición tres máquinas, o sea, tres impresoras, ¿cómo se podría eso tener en cuenta aquí? Vale, cuando las proporciones no sean 1:1, la idea es la siguiente. Vamos a dividir cada uno de los factores, o sea, el x1 y el x2, por la cantidad que hace falta. Por ejemplo, el de x1, ¿cuál es la relación? 1:3, pues el x1 lo divido por 1 porque es un trabajador el que me hace falta, y el x y el capital me hace falta 3, pues esto lo divido por 3. O sea, el x1 se divide pues, por los trabajadores que hacen falta en la relación que establecemos, y el x2, que es el capital, pues por las maquinarias que hacen falta para ese número de trabajadores que hemos considerado. Aquí hemos considerado un trabajador, tres máquinas, pues debajo del factor trabajo pongo 1, debajo del factor capital pongo 3. ¿Y esto tiene sentido? Vamos a verlo. Vamos a suponer que tenemos 8 trabajadores. Eso es que cada uno puede controlar 3. Y tenemos, por ejemplo, 25 máquinas, 25 impresoras. Vale, como cada uno de los trabajadores puede controlar 3 impresoras, ya sabéis, un trabajador con 3 impresoras. Si tengo 8 trabajadores, pues cada uno de los 8 trabajadores podrán contar 24 impresoras. Tengo 25. Me sobra una. O sea que aquí el más pequeño sería el 8. O sea que los trabajadores son los que van a definir la producción, porque tengo impresoras de más. A ver si es verdad que esta función me dice que la producción sería 8, que eran los trabajadores. Pues el mínimo, el x1 era 8, que era el factor trabajo, partido por 1, y aquí eran 25, creo que era, partido por 3. 8 entre 1, esto da 8, y 25 entre 3, 24 entre 3 da 8, pues esto da 8,3 periodos. 8,3 periodos. ¿Cuál es más pequeño de estos dos? El 8, o sea que esto me daría 8. Vale, pero como antes, esto significa que la producción sea 8. Esto significa, lo que me daría tal y como está definido ahora, lo que me va a decir es el número de grupos que podemos hacer. 8 trabajadores, 25 impresoras, podemos hacer 8 grupos. Cada trabajador con 3 impresoras y me sobra una. Si sabemos que cada trabajador en un día con las 3 impresoras puede producir 10.000 fotocopias, pues esto lo multiplicaríamos por 10.000. Se multiplicaría por 10.000 y ya tendríamos, bueno, pues 8 por 10.000 sería 80.000. La producción sería, en este caso, 80.000. ¿Vale? O sea que para saber la producción tenemos que saber lo que produce cada uno de los grupos. Muy bien, pues tenemos ya analizada lo que es la función de proporciones fijas o de Leontief. Bien, claro, esto no agota todo el tipo de, digamos, de funciones de producción que hay otro tipo de función de producción. Por ejemplo, esta responde a... me da igual. Imaginaros, quizás sea un poco frío lo que voy a decir, pero imaginaros que una empresa se debate entre un trabajador o una máquina. Imaginad que le proponen, mira, esta máquina hace el mismo papel que un trabajador. Vale, entonces tiene ese debate, tiene ese, digamos, ese dilema. ¿Qué contrato? ¿Maquinaria, o sea, trabajadores o maquinaria? Bien, vamos a dejarnos todo aparte. Lo único que vamos a tener en cuenta es la producción, ¿vale? Teniendo en cuenta solamente la producción, pues la respuesta sería, digamos, que la respuesta a esta pregunta me da igual. O sea, si un trabajador y una máquina producen lo mismo, me da igual cómo se combinen. Si yo puedo tener como máximo 10, pues me da igual que sean 8 trabajadores y 2 máquinas, que 10 máquinas, 0 trabajadores, que 10 trabajadores
y 0 máquinas. Entonces ese tipo de funciones de producción o de tecnología donde en principio da igual una cosa o la otra, se llama función, o sea, en teoría serían sustitutos perfectos, ¿vale? Porque yo puedo sustituir de forma perfecta un factor por otro. Entonces esto, la función vendría dada, por ejemplo, x1 más x2, donde x1 sería, por ejemplo, el factor, uno de los factores, por ejemplo, el trabajo, y el x2, pues el otro factor, el capital. Entonces nos daría igual, dejando otras consideraciones aparte, nos daría igual cómo se combinaran, ¿vale? Porque los dos hacen el mismo papel y ya está. Esto sería, digamos, y con esto pues tendríamos la producción. Igual que antes, esto no me daría exactamente la producción. Imaginaros que un trabajador pues es capaz de producir, vamos a suponer que producimos alfileres, igual que la empresa que nos describió, no sé si habéis leído el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Bueno, pues él describió una empresa que se dedicaba a producir alfileres. Entonces nos habló de, digamos, lo que es la especialización, y gracias a la especialización se podría producir, o sea, se llegaría a producir más. Son las ventajas de la especialización. Bien, un trabajador, vamos a suponer que produce 1500 alfileres y una máquina pues produce lo mismo. Vamos a suponer que produce también 1500 alfileres. Entonces vamos a suponer que al final tenemos 8 trabajadores y 2 máquinas. Pues la función de producción saldría 8 trabajadores más 2 máquinas, me daría 10. Pero me daría 10 que, o sea, ahí no vamos a producir 10 alfileres. Para que sea una función de producción, esto lo tendríamos que multiplicar pues, por lo que produce cada máquina o por lo que produce cada trabajador. Imagina, como cada uno produce 1500, pues 1500 por x1 más x2. O sea que sería en este caso pues 1500, si hemos supuesto que eran 8 y 2, aquí sería 10, pues 1500 por 10 serían 15.000. 15.000 sería la producción. O sea que esto en principio no me da la producción, me da los trabajadores o las máquinas totales que va a haber en esa producción. Y siempre tienen que sustituirse uno a uno, o sea, uno a uno. No tiene por qué. O sea, puede ser, por ejemplo, que un trabajador haga el mismo papel, por ejemplo, que 2 máquinas. O sea, un trabajador, 1L, equivale a 2 de capital, ¿vale? Imaginad que la proporción la proporción es esa. Entonces, por ejemplo, si un trabajador produce 1500, una máquina produce la mitad, produciría 750, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se podría contemplar eso en la función de producción cuando ya no es relación uno a uno? Bueno, pues vamos a ver cómo era esto. Un trabajador son 2 máquinas, o sea que una máquina sería como la mitad de un trabajador, ¿vale? Entonces, esto lo podríamos hacer así. La función de producción puede ser, lo que voy a hacer es ponerlo o en función de trabajadores o en función de máquinas. Por ejemplo, vamos a ponerlo todo en función de trabajadores. Pues será x1 son todos los trabajadores que hay y x2 son todas las máquinas. Pero cada máquina hace la mitad de papel que el trabajador. Entonces el x2 iría partido por 2. Y entonces este me daría el trabajo que hacen o sea, lo que producen todos los trabajadores, y esto es lo que producen todas las máquinas. ¿Y por qué lo he partido por 2? Porque cada máquina produce la mitad que un trabajador. Entonces aquí estoy como humanizando las máquinas, cada 2 máquinas como si fuese una persona. Y esta sería, digamos, la forma de contemplar esa función. Imaginaros que en esta empresa tenemos 6 máquinas y 10 trabajadores. O sea, un trabajador produce 1500 alfileres y hay 6 trabajadores, creo que he dicho, y 10 máquinas. Vale, ¿cómo se podría saber la producción? Pues la producción sería, bueno, tengo que multiplicar por 1500. ¿Y ahora aquí qué? Pues x1 es la cantidad de trabajadores que hay, que en este caso eran 6. Pues 6 más
X sub 2 son las máquinas, pero si yo lo quiero poner en función de los trabajadores, cada 2 máquinas es un trabajador. Pues si tengo 10 máquinas, es como si tuviera 5 trabajadores, o sea, 10 partido por 2. Esto es como transformar las máquinas en trabajadores. Pues cada 2 máquinas, un trabajador. Si tengo 10, pues 10 entre 2, 5. Entonces, esto me contempla es como si hubiese 11 trabajadores, que no es cierto, pero es como si hubiese 11 trabajadores, pues 6 más 5 más 6, 11. Y 11 por 1500 son 15.000, 16.500. Esto creo que sale 16.500, si no he equivocado las cuentas, 16.500 alfileres. También lo podríamos haber puesto en relación a la maquinaria, o sea, transformar los trabajadores en maquinaria. Entonces la función de producción sería 1.500 por... O sea, yo sé que una máquina es la mitad de un trabajador, o un trabajador son 2 máquinas. Pues lo que voy a hacer, voy a ponerlo todo en función de las máquinas. En principio aquí era x1 más x2. Entonces eran 1500 por x1 son los trabajadores, pero como lo voy a poner en función de las máquinas, si las máquinas son x2, cada trabajador es como si fuese, bueno, aquí voy a poner por ejemplo la cantidad de máquinas, y aquí pondré pues 2 veces, porque un trabajador son 2 máquinas, pues 2K. Entonces, si tenemos, por ejemplo, también podría haber puesto así, ¿eh? También ya sabéis que 2x1 y aquí x2. Entonces, el x1 son los trabajadores y x2 son las máquinas. Pues serían 1500 por 2 por... ¿Qué he dicho que había? Ah, esto, era eso. Vale, el número de trabajadores 6, pues 2 por 6. Y el número de máquinas, pues 10. Aquí lo estoy poniendo en función a... Pero aquí ya no puedo poner 1500. Porque si lo pongo en función de las máquinas, cada máquina no produce 1500. Cada máquina producía 750. Pues aquí era un 750, 750, 750 y 750. Vale, esto es como si hubiese puesto todo en función de máquinas. Tengo x2 máquinas y como tenía x1 trabajadores, pero como cada trabajador cuenta como 2 máquinas, pues los trabajadores que tenga multiplicado por 2. Y esto es expresarlo, pero en función de las máquinas. Vale, pues 12 más 10 son 22 y 750 por 22 pues son 15.000 más 1.000 son 16.500. Muy bien, pues esto sería otro tipo de tecnología u otro tipo de función de producción. Y ahora nos queda la última que vamos a contemplar, que es la de Cobb-Douglas. La función de producción de Cobb-Douglas. Bueno, ¿por qué se llama de Cobb-Douglas? Bueno, pues sucede que Douglas era un economista que fue senador, creo, por el estado de Illinois, si no recuerdo mal. Bueno, y él se dio cuenta, cuando trabajaba como economista, pues se dio cuenta de que en Estados Unidos la participación del capital y el trabajo, o sea, el reparto de la renta entre el capital y trabajo, se mantenía constante, más o menos constante a lo largo del tiempo. O sea que, más o menos, la proporción de factor trabajo y la proporción de factor capital se iba manteniendo constante. Entonces le propuso a un amigo que tenía, que era matemático, que era Cobb, le propuso si conocía algún tipo de función que pudiese describir eso. Describir que los factores, las proporciones de factores se mantuviesen constantes, pero que recogiese pues, una serie de propiedades que son deseables para las funciones de producción. Que una de ellas, por ejemplo, que sea monótona. Monótona significa que al ir incrementando la cantidad de factores, la cantidad producida no sea menor. O sea, tiene que ser mayor o igual. No tiene por qué ser mayor, pero lo que no puede es decrecer. Eso, de ahí viene la palabra monótona. Otra cosa distinta es que sea estrictamente monótona. Si fuese estrictamente monótona significa que tiene que crecer sí o sí. Pero monótona simplemente quiere decir que o se mantenga igual o que suba. Entonces eso es lo que se desea de una función de producción. Yo voy aumentando capital y trabajo y la producción no puede disminuir. Tiene que ir o aumentando o por lo menos quedarse igual. Esa sería una propiedad deseable para las funciones de producción.
Otra propiedad deseable para las funciones de producción es que si mantenemos fijo un factor, en este caso estamos considerando dos factores, por ejemplo el capital, al ir incrementando el otro factor, imaginar que mantenemos el capital fijo y vamos incrementando el factor trabajo, el número de trabajadores. Bien, pues al ir aumentando el número de trabajadores se aumentará la producción, pero se aumentará a un ritmo cada vez más pequeño, ¿vale? Esa es la idea. Eso es lo que en economía se conoce con el nombre de rendimiento marginal decreciente, ¿vale? O sea, marginal significa sería respecto a un factor, ¿vale? O sea, conforme se va aumentando un factor y el otro lo mantenemos constante, lo que me va proporcionando ese factor de más cada vez va a ser más pequeño. O sea, la producción va a aumentar, pero a un ritmo más pequeño. Bien, pues esos son, luego también está lo de la convexidad, bueno, había otra serie de propiedades, pero básicamente las que he comentado eran las que eran deseables, aunque haya más. Y bueno, pues Q le propuso una función que era del tipo, que era de este tipo. Aquí le pondré una A y aquí al capital le pondré una B, donde A más B tiene que sumar 1 y la A, el valor A, bueno, L es la cantidad de trabajo, K es la cantidad de capital, la A y la B vienen a ser las participaciones del capital y trabajo en la producción y la A mayúscula, a eso se le conoce con el nombre de tecnología. Y entonces me dice lo que vamos a producir, o sea, la A nos indica lo que vamos a producir cuando colocamos un trabajador y una máquina. O sea, cuando cada uno de los factores vale 1, la cantidad producida, bueno, pues lo que valga la cantidad producida será lo mismo que lo que valga la A. O sea, la A es lo que se produce con una unidad de cada uno de los factores. Vale, es como me mide la efectividad o la eficiencia de combinar un factor trabajo y un factor capital. Conforme la A vaya aumentando, pues de un trabajador y una máquina se va a obtener mayor cantidad. O sea que la A, por eso se llama tecnología, y es la que se va a encargar, digamos, de medir un poco, en cierto modo, la eficiencia de la combinación de la maquinaria y del factor trabajo. Bien, y ya en siguientes vídeos, pues iré viendo los últimos apuntes que quedan de la función de producción y iré haciendo pues ejercicios son los ejercicios que propone el manual y también iré combinando algún ejercicio de examen pues, para que lo tengáis como referencia y así tengáis pues, más material en el que poder apoyaros. Así que ya, hasta el siguiente vídeo.